Ana con 12 minutos. Bueno, pues este martes a mediodía se dio a conocer el fallecimiento de don José Mujica, el expresidente de Uruguay que se convirtió en el líder de la izquierda de todo el continente americano, pero de la verdadera izquierda, no de los burgueses disfrazados de comunistas que tenemos en nuestro país. Lamentable el deceso de un gran líder. Pobres no son los que tienen poco, son los que quieren mucho. Yo no vivo con pobreza, vivo con austeridad, con renunciamiento. Preciso de poco para vivir, decía don José Pepe Mujica, exguerrillero que gobernó Uruguay con un discurso anticomunista que lo transformó en referente de la izquierda latinoamericana y quien murió el martes en su casa en Rincón del Cerro en las afueras de Montevideo a la edad de 89 años. Fue el único presidente que después de serlo vivió como antes de asumir el cargo, sin fortunas ni excesos, como vivió siempre, con muy poco pero con el cariño de su pueblo y el reconocimiento de toda América. Su fallecimiento ocurrió 22 días después de la muerte del Papa Francisco, por lo que en ese corto lapso de tiempo América y el mundo han perdido a dos grandes líderes, que viviendo con lo necesario dieron a todo el planeta grandes muestras de congruencia, siempre predicando con el ejemplo. José Alberto Mujica Cordano, quien gobernó su país de 2010 a 2015 y quien enfrentaba un cáncer terminal de esófago, cumpliría 90 años el próximo martes 20 de mayo. Sinceramente me estoy muriendo, había confesado apenas en el mes de enero pasado. El martes con su partida se generó una gran consternación en el marco político mundial. El guerrero tiene derecho a su descanso. Don Pepe reveló a principios de este año que el cáncer de esófago que le fue diagnosticado en mayo de 2024 se extendió y que su cuerpo no soportaba más tratamientos. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente me estoy muriendo. El guerrero tiene derecho a su descanso, había declarado el expresidente. Su médica personal Raquel Panone confirmó entonces que Mujica tenía metástasis en el hígado. Pese al cáncer, Mujica fue un pilar clave para el regreso al poder del izquierdista Frente Amplio en las elecciones de noviembre de 2024, en las que hizo campaña activamente por el actual presidente Yamandu Orsi. Su enorme popularidad. Mujica alcanzó una popularidad inusitada para un mandatario de un país de 3,4 millones de habitantes, estable y enclavado entre los gigantes Brasil y Argentina. Su nombre recorrió el mundo en 2012 con un aplaudido discurso en la conferencia de la ONU Río +20. Sin corbata subió al estrado de la conferencia y despotricó contra el consumismo. Un año después fue aún más duro en la Asamblea General de la ONU, donde criticó que la humanidad haya sacrificado a los viejos dioses inmateriales para ocupar el templo con el dios mercado, en su modesta chacra en la periferia de Montevideo, que se rehusó a abandonar durante su presidencia. Recibió a personalidades como el rey emérito de España Juan Carlos II y a figuras del espectáculo como el director de cine Emir Kusturica. El cineasta serbio, fascinado por la personalidad del Pepe, hizo un documental sobre su vida que estrenó en 2018. Sin pelos en la lengua, algunas de sus frases fueron portada a lo largo del mundo. De guerrillero a estadista. En su mandato, el exguerrillero se caracterizó por romper el tablero. Impulsó la legalización del mercado de marihuana con un inédito plan que puso al Estado a manejar desde la producción a la comercialización del cannabis. Y tomó otras decisiones polémicas como recibir presos de Guantánamo en acuerdo con el entonces presidente estadounidense Barack Obama. Estuvo preso 13 años. Esa rebeldía contra lo establecido que lo llevó en su juventud a ser uno de los líderes de la guerrilla urbana Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, activa en Uruguay entre la década del 60 y hasta 1972. También le permitió soportar la tortura a manos de militares y 13 años de prisión en condiciones infrahumanas. Tras su liberación en 1985 se reintegró a la vida política y en 1989 fundó el Movimiento de Participación Popular, mismo que lideró hasta su muerte y transformó en el sector más votado del Frente Amplio, el principal partido del país. Fue diputado 10 años después, luego senador y ministro de Ganadería y Agricultura antes de alcanzar la presidencia. El mayor acierto. La pandemia lo obligó a renunciar en 2020 a su banca en el Senado, pero la militancia, sus luchas dialécticas y negociaciones con rivales y aliados políticos se mantuvieron. Al igual que el cultivo de la tierra y las flores, la pasión que despuntó sobre su tractor en su chacra la llevó al límite hasta que su cuerpo dijo basta. Su esposa Lucía Topolansky, exguerrillera, exsenadora y exvicepresidenta, falleció en el 2020, pero fue una constante en su vida durante 5 décadas.
Haber encontrado a Lucía a la larga fue el mayor acierto, dijo Mujica a periodistas internacionales en su casa pocos meses antes de morir, rodeado de sus libros y recuerdos. Sin ella hubiera sido muy difícil sobrevivir, aseguró en más de una entrevista. Se ha ido don José Mujica y quizá la verdadera izquierda no vuelva a tener nunca otro líder moral, congruente, quien pese a haber muerto en la pobreza económica nos ha dejado a toda América una gran riqueza, su gran ejemplo. Aquí 10 de sus más famosas frases. Si tuviera muchas cosas tendría que ocuparme de ellas. La verdadera libertad está en consumir poco. Con ese dinero me alcanza y me tiene que alcanzar. Hay quienes viven con mucho menos. Yo quiero saber la verdad, pero en la justicia no creo un carajo. Siento rabia, me caliento, digo disparates, pero no puedo cultivar el odio. Hay que respetar sobre todo cuando más duele. Vengo del sur y como tal cargo inequívocamente con los millones de compatriotas pobres de América Latina. Patria común. Continuará la guerra hasta que la naturaleza nos llame y haga inevitable nuestra civilización. La economía sucia, el narcotráfico, la estafa, el fraude y la corrupción son plagas contemporáneas cobijadas por ese antivalor, ese que sostiene que somos más felices y nos enriquecemos como sea. Ocupamos el templo con el dios mercado. Él nos organiza la economía, la política, los hábitos, la vida y hasta nos financia en cuotas de tarjeta la apariencia de felicidad. Hemos nacido solo para consumir y consumir. Y cuando no podemos cargarnos con la frustración, la pobreza y hasta la automarginación y autoexclusión. El poder no cambia a las personas, solo revela quién verdaderamente son. Con información de agencias y de Jesús Jiménez con la edición de Leo Huitzil, para Despega con Chuchuy, Ulises Juárez.